Gloria a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Si me pueden ayudar un poquito con el sonido, por favor. Un poquitito más hacia arriba. Gloria a Jesús, le agradezco. Dios te bendiga, iglesia. Pero es en serio que se lo estoy diciendo, ¿eh? Dios te bendiga, iglesia. ¿Cuántos están en victoria? Hermano, yo llegué y mientras estaba escuchando a los hermanos, después de las alabanzas, me estaba gozando ahí sentado, tranquilito, y le voy a decir por qué. Pues resulta que el mensaje de hoy es de San Juan. ¿Se entiende? El mensaje de hoy es del libro del Evangelio de Juan. Así que escuchamos a nuestro hermano Nelvi, ¿verdad? Allí en San Juan 1. Y luego a nuestra hermana Georgiani, ya lo digo bien, con San Juan 8. Y el mensaje de hoy lo tenemos en San Juan 9. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Como en cada ocasión hacemos, le agradecemos grandemente el estar aquí. Le damos gracias a Dios por permitirle llegar hasta aquí y que juntos siempre adoremos. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, tiene dos puntos que podríamos definirlo como fuerte en un mensaje, por lo cual le voy a pedir en el Señor, en el nombre de Jesucristo, que preste mucha atención al mensaje. Trataré de ser lo más breve posible, así que de las dos no vamos a pasar. Pero preste mucha atención al mensaje de hoy, gloria a Jesús. El mensaje de hoy lleva el tema: el sufrimiento que trae crecimiento. Una paradoja. Estuvimos viendo, ¿verdad?, la paradoja como figura retórica unos días atrás en uno de los estudios. Y una paradoja es, ¿están aquí? ¿Está aquí, iglesia? Amén. Una paradoja es dos palabras, ¿verdad?, que al conectarse como que tienen algo contra la otra, pero que las dos juntas dan una enseñanza, dan un propósito especial. El sufrimiento que trae crecimiento. ¿Cómo un sufrimiento puede traer crecimiento? Si el sufrimiento es dolor, es angustia, y el crecimiento es transformación, es madurez. Pero hoy vamos a tratar de, con la palabra, en Juan, ver cómo el Señor nos ministra fuertemente con este tema. Gloria a Jesús. Vamos a ir directamente a Juan 9, gloria al Señor. Juan capítulo 9. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros allí. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesucristo del 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De qué? Ok, usted está aquí. Vamos al 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ¿qué? Y desde entrada vamos viendo lo que el Señor trae para nosotros hoy. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gloria a Jesús. Amantísimo Dios, Padre eterno, Señor de gloria y de poder, te damos gracias, Dios mío, por este momento. Gracias porque en este momento especial, Dios mío, sabemos que tú vas a ministrar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Porque pasamos situaciones diversas, Señor, de angustias, de dolor, Dios mío, pero sabemos que tú eres especial, Señor, y no nos dejas solo, que tú estás en todo momento con nosotros. Nos encomendamos a ti, pedimos tu sabiduría, tu discernimiento, y que tú hables conforme a lo que tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Siempre, hermanos, que vamos a predicar, a traer un sermón, una prédica a la iglesia, recordamos que los sermones tienen 6 objetivos específicos al momento de predicar. Y se lo voy a leer para los discípulos, ¿verdad?, los que están estudiando la palabra del Señor en forma de recordatorio. El mensaje en una iglesia tiene que ser o para evangelizar, tiene que ser evangelista, tiene que ser de consagración, tiene que ver o con doctrina, con un devocional, con la ética o simplemente para dar aliento. El mensaje que tenemos hoy tiene que encajar en uno de esos 6 puntos.
Y de entrada lo puedo definir como dar aliento. Porque hablar de sufrimiento y hablar de crecimiento tiene que ver obligatoriamente con el estado de ánimo. Amén. Y los propósitos en el mensaje, aparte de los propósitos generales, tienen que ver con confortar la iglesia, con edificar la iglesia o con exhortar a la iglesia. Y vamos a tratar hoy de cumplir con estos objetivos, gloria a Dios. Para entrar en contexto, hermano, estamos leyendo en Juan capítulo 9. El libro del Evangelio de Juan se escribió sobre el 90, fue uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Fue escrito ya cuando las cartas paulinas, las cartas pastorales, todo estaba escrito. Sobre el 90 ya en los últimos años de la vida del apóstol Juan, él dedica a escribir esta carta. Y la escribe directamente a comunidad judía y gentil, señalando y enfocando acá de que Cristo es la luz. El mensaje céntrico en el Evangelio de Juan es mostrar a Jesucristo como la luz del mundo. Y por eso me gozaba cuando estaba allí sentado y escuchaba a los hermanos, porque empezaban hablando de Jesús en la antigüedad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese logo era la palabra que estaba allí también. Amén. Y la hermana hablaba de un pasaje también que lo vamos a usar en la prédica. Jesús tenía podríamos decir, una discusión teológica con los judíos. Ellos no entendían cuando él le decía que si no creyeren en que él es, si no creyesen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y está hablando allí de una posición en donde ellos siempre, y lo estamos viendo en Romanos, han querido defender que por el simple hecho de ser hijos de Abraham, en lo físico, descendientes de Abraham, ya tenían el cielo con eso ganado, que eso era suficiente. ¿Cómo no le va a chocar este hombre que se aparece y dice, antes de que Abraham fuese, yo soy? Pero si apenas tiene 30 años, naciste de María y de un carpintero allí, ¿cómo que tú eres antes que Abraham? Ellos no entendían esta posición porque había una ceguera espiritual. Y en lo que acabamos de leer en el capítulo 9 en Juan, nos encontramos con ¿qué? Con un ciego de nacimiento. Ceguera espiritual, ciego de nacimiento. Aquí hay algo poderoso. Cuando él le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, quedan como, este tiene que estar mal. Este tiene que estar, no, algún tornillo ya se le aflojó, alguna tuerca se le ha caído. Nuestro padre Abraham vivió hace 4,000 y tantos años atrás. Tú apenas tienes 30 años, ¿cómo vienes diciendo eso? No entendían las escrituras porque había una ceguera espiritual. Y podemos ver esa presencia de Jesús en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. Pero para que tengan una noción y puedan entender dónde vamos a caer, vamos a Génesis 18. Gloria a Jesús. No cese la alabanza, iglesia. Génesis 18 nos habla de un acontecimiento importante e impactante en la vida de Abraham. Porque el texto dice que Dios mismo se le presentó allí. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿Quién se le apareció? Está aquí, ¿no, iglesia? Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Seguimos. Y alzó sus ojos y miró. ¿Y he aquí qué? 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? ¿Y postrarse qué es? Adorar. ¿Y cuántos varones llegaron allí? 3 varones, sígame. Vamos al 22, varón, ahí mismo. Y se apartaron de allí, ¿quiénes? Los varones. ¿Y fueron hacia dónde? Hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? Abraham seguía conversando con Jehová todavía. De los 3, 2 varones se fueron a Sodoma. ¿Quiénes eran estos 2 varones que se trasladaron de ahí y dejaron a Jehová conversando con Abraham? 19:1, varón. Sígame, hermano, para que no pierda el contexto. Llegaron pues los 2, ¿qué? ¿A dónde? Lo que el verso 22 viene diciendo, que de los 3 varones, 2 se apartaron y se fueron a Sodoma. El 19 confirma que llegaron los 2 varones que eran. ¿Y con quién se quedó entonces Abraham hablando?
Por eso ellos no entendían cuando Jesús le decía: Abraham se regocijó de que vería mi día. Pero no solo se regocijó de que lo vería, sino que lo vio y se regocijó. Pero ¿cómo puedes tú decir que ha visto a Abraham y que Abraham se regocijó? Es que no entendían las escrituras por la ceguera espiritual. Y esta ceguera espiritual, hermano, es tan fuerte que aún viendo no vemos, como se lo dijo el mismo Cristo a ellos. Entonces, en ese momento Jesús va pasando y se encuentra con un ciego de nacimiento. En el estanque, a ver si me han seguido, en el estanque, ¿cómo se llamaba el estanque? De Siloé. El estanque de Betesda está en el capítulo 5 de Juan. Betesda significa casa de misericordia. Y allí a quien Jesús sanó fue a un paralítico que tenía 38 años. Ahora estamos en el estanque de Siloé. Gloria a Jesús. Siloé significa enviado. Y acababa de llegar allí ¿quién? El enviado de Dios. Dando cumplimiento a las escrituras. Inicia esta conversación con los discípulos con algo que impacta. El verso 2, donde estábamos en Juan 9, nos dispara una de las preguntas más interesantes del capítulo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? El sufrimiento está marcado en la vida del ser humano. El sufrimiento por la angustia, por el dolor, nos persigue. ¿Y usted cree que en la vida de este ciego no había sufrimiento? Si usted cree que no había, levánteme la mano. Porque el sufrimiento nos persigue donde nos movemos. Dicen que lo traemos en la espalda o detrás de la oreja, no sé cómo dice el dicho. Pero el sufrimiento nos persigue en cada ámbito de la vida que tenemos, en toda característica. El 29 de octubre reciente, ¿qué pasó? Valencia. ¿Cuántos fallecidos van en Valencia? Unos 220 aproximadamente, según el último balance. 78 desaparecidos. ¿Usted cree que hay angustia y sufrimiento allí? La guerra en Ucrania con Rusia, ¿usted cree que no hay sufrimiento en algunas aldeas allí? Israel con Hamás, ¿no hay sufrimiento allí? Ahora dígame que en la suya no ha habido sufrimiento. Nos han engañado, sufrimos. Engañamos nosotros, sufrimos. Nos mienten, nos despiden del trabajo, sufrimos. Nos llega una notificación de Hacienda, sufrimos. La deuda la sufrimos. El sufrimiento está en nuestra vida por todos lados. Pero en Cristo Jesús, aún el sufrimiento es para crecimiento. Dale fuerte el aplauso al Señor. El punto es que tenemos que saber identificar el sufrimiento que es para crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. En el budismo te explica el sufrimiento de la siguiente manera. Te dice que es un dukkha. ¿Qué es el dukkha? Tiene que ver directamente con los 3 venenos, como le llaman ellos. Estoy hablando del budismo para caer en el cristianismo. Dicen que la ignorancia, la falta de conocimiento en las cosas, el apego a las cosas, tanto materiales como sentimentales, y el odio en tu corazón, son 3 venenos, los reconocen en el budismo. Y esto causa sufrimiento en la vida. Pero no solo el budismo, también en el hinduismo está. En el hinduismo lo conocen como el samsara, que también esta palabra le va a sonar muy familiar, karma. ¿Qué dicen en el hinduismo? Que en el samsara es una reencarnación que se hace de las vidas. El que muere vuelve y renace, no sé cómo, en otra cosa, de otra manera. Pero que el karma le tiene que hacer pagar lo que en la vida anterior no pagó. Ríase, hermano, sea feliz en Dios. Ellos te dicen, en tu vida anterior, lo que tú no pagaste, lo que te fuiste debiendo, en tu próxima vida lo pagas. Y ellos te dicen que es el karma. Pero también te hablan del karma instantáneo, de que haces algo en el momento y en el momento también tienes tu consecuencia. Pero ellos dicen que ese sufrimiento no puede ir alejado de ti, porque tú tienes que cumplirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en psicología, está mi hermana Yoriani, se fue. En psicología también se te expresa las características del sentimiento. En la psicología tenemos que hay factores emocionales. Tiene que ver directamente con la ansiedad,
con el estrés, con el miedo. Todo esto te causa sufrimiento y también depresión, pero no sé si el hermano John me deja incluir esa palabra ahí. Pero la psicología a nivel interno te dice que una distorsión en tus sentimientos te trae sufrimiento. Pero no solo son factores internos, también factores externos a ti. Y le mencioné uno también de entrada. El fracaso, el rechazo, te hace sufrir, te crea angustia, seas cristiano o no. Yo pedí que el que no haya sufrido que me levante la mano y no vi un valiente. Gloria al Señor. Pero también factores de falta de sentido y de propósito en la vida crea sufrimiento. El tú divagar en la vida sin saber el propósito, a dónde te dirige, qué vas a hacer, cuál es el propósito de mi vida, qué tengo que hacer con mi vida. A veces nos sentamos y nos preguntamos. Y por eso le digo, hermano, esta iglesia es una iglesia con enfoque, y gracias al Señor que los pastores están aquí, es una iglesia con enfoque ministerial y misionero. Aquí hay que capacitar a las personas para que salgan a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. No piense que usted se va a sentar aquí 20 años a estar cantando y adorando ahí sentado, no. Si hay un propósito de Dios enmarcado para su vida, ese propósito se va a cumplir en usted. Así que los que tienen ese llamado a pastores, que se vayan preparando. Aleluya, gloria al Señor. La filosofía también nos habla del sufrimiento por la complejidad de la vida en base a la libertad y a la responsabilidad. En Peter Parker, lo que han visto Spider-Man, el padre le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso a una persona que sea responsable le causa sufrimiento, porque sabe que tiene que cumplir con lo que tiene en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. En el cristianismo, y caigo directamente en el tema, en el cristianismo, según la versión de los apóstoles en la pregunta, se entendía, ellos tenían como concepto que el sufrimiento era causado por el pecado o del que lo cometía o del de sus ancestros. ¿Por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Pecó él o pecó sus padres? Pero la respuesta de Jesucristo, hermanos, rompe el paradigma. La respuesta de Jesucristo rompe el marco. La respuesta de Jesucristo rompe con el tabú que se tiene mental. Porque aún con ceguera, cuando Cristo llega, aleluya, el tabú y la falta de conocimiento se aíslan. Una respuesta de sí o no. Como dice en inglés, yes, no question. La respuesta no, neither, nor. La respuesta que ellos esperaban que sea sí, él fue que pecó. O la respuesta de que sí fueron sus padres. Se rompe cuando Cristo le dice, el 3, no es este que pecó, ni sus padres, sino, aleluya, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Yo no sé qué angustia tú puedes tener hoy. Yo no sé qué te viene arrastrando y quitando el sueño estos días. Yo no sé qué problema emocional tú puedes tener. Pero no tiene que ser fruto de un pecado. Es lo que Jesucristo está contestando. Sino para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero te vas a quedar igual que como se quedaron los discípulos. No entiendo. ¿Cómo es posible que en medio de mi sufrimiento, que en medio de mi dolor, Cristo se pueda glorificar? Juan viene diciendo que Jesús es la luz del mundo. Está hablando de una ceguera espiritual con los judíos que no entendían. Se encuentra con este hombre que está ciego de nacimiento. En el estanque de Siloé, al lado del templo, en la parte sur de Jerusalén. Y si Abraham era tan fuerte, y si ustedes tienen a Abraham como padre, ¿por qué esa fe que ustedes tienen en eso y en lo que conservan de eso no le ha devuelto la vista al ciego? ¿Por qué si se llenan tanto, no, de decir que Abraham tenemos como padre, por qué el ciego de nacimiento continúa ahí con una vida de angustia, de dolor, mendigando? ¿Usted sabe por qué? Porque eso no era suficiente hasta que llegó el enviado.
Bendito sea el nombre del Señor. No todo sufrimiento es castigo. Pero los apóstoles no lo entendían, como muchas veces, aún en este momento, nosotros tampoco logramos entenderlo. Porque en el sufrimiento lo que hacemos es llorar, y llorar, y llorar, y cuestionar, ¿y dónde estás? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué esta angustia a mí? ¿Por qué este dolor a mí? Si yo soy tu siervo. Si tú me llamaste, si tú me has elegido, ¿por qué a mí? ¿Por qué este dolor? Porque no logramos entender el propósito. Bendito sea el nombre del Señor. José fue vendido. ¿Usted cree que Jacob no lo sufrió? ¿Y usted cree que el mismo José no lo sufrió eso? Vendido como esclavo. Pero José entendió el propósito de Dios en medio de su sufrimiento. Cuando ya se reunió con sus hermanos, ya él había meditado en todo lo que le pasó. Aleluya. Vamos a ver la respuesta de José. Génesis 50:20, varón. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la respuesta de José a sus hermanos cuando se entiende el por qué se sufre en Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Le está hablando a quién? Mas Dios lo encaminó para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si se centra solo en que fue vendido, en que estuvo preso, en que le calumniaron, se desespera, se angustia. Pero el siervo de Dios espera pacientemente y sabe que hay un propósito aún en medio de su sufrimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Job tenía motivo para sufrir? ¿Porque él lo haya causado? Perdió los hijos, los animales, todo su ganado. Los amigos se ponen en contra de él. Su cuerpo, aleluya. Ese cuerpo de Job daba pena. Job no había pecado contra Dios. Job no había hecho algo para merecer lo que estaba pasando en su vida. Pero había un propósito. Capítulo 40 de Job. Vamos a ver si Job lo entendió también. Gloria a Jesús. No te vayas, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. 42, varón, perdone. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Siga. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora ¿cuándo? Ahora después de todo lo que he pasado, ahora en mi sufrimiento, mis ojos te ven. Ahora yo sé quién eres tú. Yo había escuchado de ti, pero hasta que todo esto no había pasado, mis ojos no te habían visto, yo no había visto tu poder. Hasta que no pasé por el sufrimiento, y Job todavía seguía en él en ese momento, él no había visto la magnitud y el poder y la gloria de Dios. De oídas te había oído. Tengo 20 años, 30 en el evangelio, pero todavía no conozco el poder del Dios al que yo le sirvo. Pero en el sufrimiento Dios se glorifica y me deja ver su poder. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú crees que tú has pasado algo peor que Job? Y Job en su sufrimiento dijo: mis ojos ahora te ven. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿Dios obra en medio del sufrimiento? Allí estaba el ciego.
Volvemos al ciego, no se me despista, iglesia. Y Jesús llega. Y Jesús lo mira, lo contempla, ve la necesidad, ve la ceguera física que había y ve la ceguera espiritual que hay alrededor. Porque cuando hay ceguera espiritual no podemos discernir las cosas físicas aún visibles. Hermano, cuando nos arropamos con la ceguera espiritual y queremos que las cosas se hagan como queremos, sin tener conocimiento y sin tener discernimiento, aun cuando el otro está haciendo las cosas bien en el Señor, le criticamos. Porque no lo entendemos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no era mejor así? Salen las lluvias de opiniones, pero siempre dicen que el que más opina es el que menos hace. Y allí estaba el ciego. Miren lo poderoso, hermano, que es el Señor. Saliva. Vamos a leerlo, para que no diga que yo me lo estoy inventando. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo. Y el ciego veía esa luz. Pero la luz había llegado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí estaba la luz. Dicho esto, hermano, vaya conmigo a ese momento. Dicho esto, escupió en tierra. ¿De dónde fuimos hechos usted y yo? Vaya viendo la magnitud y el poder de este texto, hermano. Escupió en tierra, en la inmundicia, en la naturaleza humana pecadora. Escupió en lo inmundo, en lo que nadie quiere. Escupió en tierra de donde nos hizo. Y la saliva de Jesús. Por eso yo siempre digo, mire el arca del pacto, de oro y de madera, de divinidad y de humanidad. La tierra se mezcló ¿con qué? Con la saliva de ¿quién? Esa saliva era santa. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿De dónde sale la palabra? ¿De dónde salió la saliva? De allí salía poder. Allí había divinidad de Dios en la saliva. El que hizo al hombre estaba ahí tomando lodo, barro y untándolo en los ojos para restaurar. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. El que hizo al hombre estaba ahí restaurando lo que él mismo ya ha hecho antes. El que ve a Cristo escupir, me imagino que a mí no me toque con eso. Pero esa saliva, hermano, era santa, era la saliva de Jesucristo. Si yo escupo ahí, ni se acerque. Escupe Cristo ahí y me baño ahí yo. Saliva de Jesús. Hasta el sudor de Jesús era santo. ¿O tenía pecado él? Entonces nada de lo que había dentro de él tenía pecado. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale. Y si dentro de él no hay nada que contamine, lo que sale es santo. La saliva que salió de allí era santa. La mezcló con el lodo, con la tierra, hizo lodo, hizo un barro allí y se lo puso en los ojos al ciego de nacimiento. Hermanos, yo le aseguro en Dios que ese fue el último viaje que ese ciego dio con los ojos cerrados al estanque. Porque aquella luz verdadera había llegado a su vida. Y se le da la palabra y ve, ¿verdad? Ve, lávate. La obediencia. Sabemos que el estanque no era el que le devolvió la vista. Ni siquiera el barro, el lodo como tal. Era la presencia del que estaba allí. Y mira este ciego de nacimiento mendigo, pidiendo para subsistir,
seguro caminando un poquito atenta a ver por dónde voy, cómo llego, esperando que otro haga algo por él. Llega aquel que es la luz verdadera, le devuelve la visión y le restaura la vida. ¿Usted está siguiendo el mensaje? Bendito sea el nombre del Señor. La ceguera física se fue. ¿Y qué pasó con la ceguera espiritual? La vamos a ver. El tabú, hermano, de la falta de conocimiento cuando está aquí, rompe, nos impide crecer. Porque mientras estamos sufriendo y estamos concentrados en el sufrimiento y el impacto del sufrimiento en nuestras vidas, nos enfocamos más en eso que en Dios. Desviamos nuestras vidas de Dios, del propósito de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. A partir de hoy entienda que en el sufrimiento hay crecimiento en Dios si usted dirige su sufrimiento hacia Dios. No se encierre en el sufrimiento. No se encierre en el llorar, en el sufrir, en la congoja, en que me duele. No. Céntrese y mire a ver qué Dios quiere hacer en medio del sufrimiento que usted tiene. Busque a Dios en medio del sufrimiento. Acérquese a Dios en oración. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el propósito? No te vayas a acercar a Dios para quejarte. Acércate para preguntarle qué propósito tú tienes conmigo en medio de mi sufrimiento. ¿Qué yo tengo que aprender de aquí? Porque mi vida espiritual tiene que crecer aún en medio del sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted quiere ver que no solamente hubo crecimiento en quitarle la ceguera física. Vamos a ver la ceguera espiritual, que es progresiva. Vamos a verlo en el mismo capítulo 9. El verso 10 y 11 para empezar. Aquí le interrogan al que era ciego. Ya no podemos decir al ciego en esta etapa. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Miren, vaya viendo el crecimiento espiritual progresivo en la vida del ex ciego. Respondió y dijo: aquel hombre, ¿cómo lo llamó a Jesús? Aquel hombre, solo está identificando a Jesús como un hombre. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él reconoce a Jesús aquí como aquel hombre. Pero como el crecimiento espiritual es progresivo, no se queda en decir que Jesús solo es un hombre. Vamos a ver luego cómo lo llama, el 17. ¿Está aquí, iglesia? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo: ya no dice aquel hombre, ahora dice el profeta, que es profeta. Y no estamos hablando de un lapso de tiempo que pasaron semanas. Ese hombre que se llama Jesús, no, es profeta. ¿Cómo es Jesús para ti? Quizá por tu sufrimiento lo estás viendo de otra manera, o no le crees capaz. Pero se quedó con decir que solo era profeta. No, vamos al siguiente paso, el 30. Hombre, profeta. Vamos a ver el tercer paso en su vida de crecimiento espiritual del ex ciego. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Está hablando de Jesús. Sigue. Y sabemos, mire qué nivel tenía el ex ciego, el que no estaba leyendo las escrituras. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice él. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, si usted es temeroso de Dios y usted hace su voluntad y está sufriendo, acérquese a Dios para que vea maravillas.
Gloria a Dios. Pero vamos a ver ahora el tercer paso de cómo reconoce a Jesús. Sigue. Gloria a Jesús. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Ya no es solo un hombre, ya no es solo un profeta. Este es alguien que tiene que venir de Dios sí o sí. Porque el profeta podría ser un falso profeta. Dice la Escritura que si un profeta profetiza, valga la redundancia, y no se cumple, ¿qué pasa con el tal? Es mentiroso, es un falso. Pero ya no solo es un hombre, ahora tampoco es un profeta. Es que este hombre tiene que venir de Dios. Porque si ha visto a un hombre hacerle eso a un ciego de nacimiento, no, este tiene que venir de Dios sí o sí, porque yo nací ciego y ahora veo. Gloria al Señor. Ya no me digan que es un hombre, no me digan que es profeta, díganme que este viene de parte de Dios. ¿Y se quedó ahí su crecimiento espiritual? No. Veamos el cuarto punto del crecimiento espiritual en la vida del ex ciego. El 35, varón. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Creemos eso? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? A lo que le costaba tanto a otros decirlo y admitirlo, a lo que costaba tanto a otro entender que este era desde el principio, a lo que costaba tanto a otro ver a Dios manifestado en Cristo, obrando, resucitando muertos, haciendo milagros por todos lados, este ex ciego lo reconoció. Sigue, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Seguimos. Le dijo Jesús: pues le has visto. Antes no, antes era ciego. Pues le has visto. Y él que habla contigo, él es. Ciego de nacimiento, ahora veo, con un hombre que se ha acercado a mí y me ha puesto lodo en los ojos. ¿Cuántas cosas quizás no habían hecho antes para intentar devolverle la vista al ciego? Ninguna, nunca pudo hacer nada. Seguimos. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Creo, Señor. Y le adoró. Como hizo Abraham cuando llegaron los varones. Se postró y le adoró. Porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en el mundo llegó, pero no lo reconocieron por la ceguera espiritual. Y llegó libertando al cautivo, perdonando pecados, restableciendo la vista a los ciegos. Pero la ceguera espiritual de los que estaban alrededor no lo querían ver, no podían entenderlo, porque seguían en su prisión. Y muchas veces sucede con nosotros, pero duele decirlo, pero hay que admitirlo, duele, porque nosotros a veces actuamos como que somos ciegos espirituales. Tenemos la verdad, tenemos su palabra, tenemos a Cristo en nosotros, pero vivimos, hermanos, sufriendo sin entender que en ese sufrimiento el Hijo de Dios se va a presentar y te va a decir: tiene que haber crecimiento espiritual, es que tienes que crecer. ¿No lo decía John anoche en la prédica? Pasarás por las aguas, no te vas a ahogar, aprende a nadar. La experiencia te tiene que hacer fuerte en el Señor. El proceso te tiene que hacer fuerte en Dios. Tú no puedes sufrir y siempre sufrir solamente por el sufrimiento de que te ves aislado de todo. No, tú tienes que entender que hay un propósito de Dios en medio de tu sufrimiento.
Es que el sufrimiento es para crecimiento. Usted y yo no sufrimos como sufren los de afuera. Me dejó. Algo tiene Dios que mostrarme en eso. Se rompió. Algo Dios quiere mostrarme en eso. Nací ciego. Es para que se muestren en él las obras de Dios. No me quieren dar parte. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito en eso. Tengo 30 años, no me hacen líder en la iglesia. Gloria a Dios. Yo espero mi momento en Dios, porque hay algo especial en eso. No es porque usted corra, no es por los años que tenga. Usted tiene que crecer en Dios. Usted tiene que crecer para poder ser lo que Dios quiere que usted sea. O crece por una manera o crece en base al sufrimiento, pero vas a crecer. Y se lo digo de corazón, no sé qué momento de dolor usted tenga en este momento. No sé qué momento de angustia usted tenga en este momento. Pero tiene que cambiar la actitud de cómo está enfrentando ese sufrimiento. La actitud tiene que ser: yo tengo que ver a Dios obrando en eso en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Voy finalizando con esto. La ceguera espiritual que había en los judíos que estaban alrededor viendo e interrogando al ciego era tan grande, hermanos, que aún ver a ese hombre recobrar la vista, no entendían nada sobre Jesús. Y se presenta Jesús a su vida y le hace el milagro, y cuando usted todavía tiene esa ceguera espiritual ahí dentro, usted no ve lo que Dios ha hecho con usted. Y por eso siempre vuelve con queja. Dios te acaba de hacer un milagro. ¿Cuántos han recibido milagro de parte de Dios? El hecho de que usted esté sentado ahí en este momento es un milagro de parte de Dios. Por si quiere que le ponga uno. El hecho de que usted tenga vida es un milagro de parte de Dios. Salud, un milagro de parte de Dios. Familia, un milagro de parte de Dios. Pero sin embargo, con pequeñeces venimos delante de Dios con quejas. Ay, que la electricidad, que el gas, que... Tiene vida, eres salvo en Dios. Todo lo demás es pequeñez. Vamos a terminar con ver la actitud de los judíos y su ceguera espiritual. Vamos al verso 40. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Porque ellos están viendo el que están mirando. Pero que no es lo que tú ves. Eso no es suficiente en lo espiritual. Tú tienes que entender, porque el conocimiento es lo que te va a abrir los ojos del espíritu. ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Pues lamentablemente sí, sería la respuesta si quieren un sí corto. Porque están viendo pero no ven. Sigo, varón, el 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Le convenía mejor ser ciego, porque si fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Usted está entendiendo el texto? Si fueran ciegos, sería un privilegio para ustedes. Si usted no hubiese conocido la verdad, fuera un privilegio para ustedes, porque tuviesen excusa. ¡Qué ceguera! Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ustedes dicen que ven, se supone que tienen que entender lo que acaba de pasar. Pero aún viendo, entonces ahora ustedes dicen que ven, entonces vuestro pecado permanece. Gloria al Señor. Nosotros vemos. Si vemos, tenemos que actuar en base a lo que vemos en el conocimiento espiritual, porque no es suficiente ver con lo físico. Ver con lo físico lo que te hace es entender un panorama de lo que ocurre a tu alrededor, pero tú no lo vas a entender si tu ceguera espiritual permanece. Para que tu ceguera espiritual sea quitada, tú tienes que venir en humildad delante de Dios y dejar que Él obre en tu vida. Pero durante estás encerrado en tu sufrimiento, no lo vas a entender.
No vas a reconocer que Dios está presentándose delante de ti para hacer un milagro, un propósito, para cambiarte y subirte de nivel, de espacio de donde estás. Pero durante sigas enfrascado en tu sufrimiento, en tu dolor, no lo vas a entender. Señor, si quieres déjame ciego físico, pero dame vista en mi entendimiento. Quita mi ceguera espiritual para yo verte. Giesi no veía. Giesi veía, ¿no? El siervo de Eliseo no era ciego. Y veía, y lo que era lo que veía, al enemigo. Porque sus ojos espirituales estaban block out, estaban apagados. Hasta que el Señor no le permitió ver con los ojos espirituales y ver que Dios estaba en el medio de eso, no lo iba a entender. A partir de hoy, hermano, usted tiene que entender que en medio de su sufrimiento hay crecimiento en Dios. Si usted busca solucionar su sufrimiento de la índole que sea, del tamaño que sea, fuera de Dios, le voy a decir algo, hermano, lo va a multiplicar. Porque va a ser como muchos que cometemos el error, vamos a decirlo así, de querer pagar una deuda con otra deuda. De que el niño tiene un dolor y lo queremos llevar al brujo, creando un problema mayor sobre otro problema. Los problemas tienen solución en Dios, porque aunque Dios no lo causa, Dios lo permite para un propósito. Estudia a José, estudia a Job, estudia la muerte de Lázaro. Cristo no podía decir una palabra de dónde estaba. Desde ahí de donde Lázaro, sal de ahí. Esperó 4 días. Pero era para que se vea la gloria de Dios en eso. Así que a partir de hoy, hermanos, entendamos, todo sufrimiento, por el tamaño que tenga, en el creyente tiene un propósito. Nosotros no sufrimos por sufrir. No podemos llorar por llorar. No podemos angustiarnos solo por angustiarnos. Tenemos que ver a Dios obrando en la situación que tenemos. Póngase de pie, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. John, gloria a Jesús. Cierra sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Es tiempo de entregarle nuestro sufrimiento a Dios. Es tiempo de dejar de cargar nosotros con lo pesado y dejar que sea Dios quien dirija y que haga conforme a lo que Él quiere hacer. Ahí donde estás, medita un momento, piensa un momento en tu carga, en tu angustia, en tu dolor, en tu situación, en eso que tú sientes que te pesa y que te hace guerra continuamente, eso que te quita el sueño, eso que te tiene incómodo, de que no sabes cómo lo vas a resolver. Es que no eres tú que lo vas a resolver. Vas a buscar soluciones por todos lados, como aquella mujer del flujo de sangre que había gastado todo buscando soluciones, hasta que no se propuso: yo necesito alcanzarlo, yo necesito siquiera tocar el borde de su manto, porque yo sé que Él es capaz de solucionar mi problema y mi sufrimiento. Señor, aquí estamos, Dios. Señor, tú conoces nuestro estado, nuestra situación. Tú conoces, Señor, aleluya, nuestro sufrimiento. Tú conoces nuestro dolor, nuestra angustia, Padre. No hay algo en mi interior, Dios mío, que escape a tu sabiduría, oh Dios. Tú conoces, Dios mío, aleluya, aquello que me angustia. Tú conoces mi estado, Señor, aún mi pobreza, oh Dios, mi escasez, mi necesidad, oh Dios. Tú la conoces, Señor. Tú sabes, Dios mío, el tiempo que tengo lidiando, Señor, con esta situación, Dios mío, que no le encuentro solución. He gastado todo. He buscado diferentes vías, oh Dios, diferentes maneras, Señor.
Señor, para solucionar y parar mi sufrir, oh Dios. Pero entiendo, Dios mío, aleluya, que tú has llegado para dar luz, que tú has llegado, Señor, para dar sanidad, para dar consuelo, que tú has llegado, Señor, en el momento perfecto en mi vida, oh Dios. Para esta hora, Dios mío, hemos llegado porque tú estás. Dios mío, el sufrimiento jamás será mayor que tú, aleluya. Mi angustia o mi dolor jamás será mayor que tú, oh Dios. No importa los años, Dios mío, o el tiempo. En ti tengo solución para mis problemas, aleluya. Y aún, Dios mío, no haya solución para ellos, tú me has quitado la ceguera espiritual, oh Dios. Y hoy yo puedo entender, Dios mío, que si tengo que lidiar y cargar con esto, en ti hay un propósito, aleluya. Porque he visto tu poder obrando en mi vida. En cosas mayores, Dios mío, te he visto obrar, aleluya. En situaciones más tétricas y más patéticas, tú has estado ahí. Yo te he visto, Dios. Yo te he visto obrar en mi vida, Señor, aleluya. Porque tú pasaste situaciones como la mía y peores, yendo a la cruz, aleluya. Y por tu llaga, Señor, yo he sido sanado, aleluya. Por eso tú conoces mi dolor, porque tú has sufrido, aleluya. Y te entrego, Señor, mi sufrimiento. Te entrego mi dolor, Señor. El cargado, el cansado, Dios mío, puede venir a ti, aleluya. Y en ti hay paz, aleluya. Oh, mi paz os dejo, mi paz os doy, aleluya. No es pasajera tu paz. Aún en medio del sufrimiento, tu paz no es pasajera, aleluya. Yo puedo tener paz y tranquilidad porque sé que tú estás en mi dolor, aleluya. Tú no huyes en mi sufrimiento. Tú no huyes en mi sufrimiento, tú estás ahí. Por eso te entrego, Señor, todo lo que es mío, para que seas tú en mí, oh Dios. Oh Señor, gracias, aleluya. Oh, gracias, Señor. Dale gracias, iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, aleluya. Porque tú no nos desamparas, sino que tú siempre estás, oh Dios. Y tu presencia no es condicionada a cómo estoy o a cómo me siento. Tú siempre estás, Dios mío, aleluya. Oh, gracias, Señor, aleluya. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz. Gracias, Padre, en Jesús. Oh, gracias, Señor. Fuerte el aplauso al Señor, iglesia, aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Al nombre de Cristo, a su nombre, gloria, aleluya. La persona que continúa, gloria a Dios.